Buenas, bienvenidos a esta maravillosa videoconferencia que en este caso va a ser otorgada por el profesor David Araya. Tratará sobre datos y curiosidades de la migración de las aves rapaces y es una donación de la Asociación Ornitológica de Costa Rica y por supuesto de ICETUR. Profesor, adelante, la pantalla es suya y muchas gracias por su donación de esta charla. Bienvenido. Claro, estimados compañeros, muchísimas gracias. Un placer impartirles conocimiento. El objetivo básicamente era esto, aprender sobre la migración en general de rapaces y no solo de acá, porque pues es un fenómeno que sucede hace miles de años y es importante conocer por lo menos las bases y ya después de ahí mucha gente sucede que entra un poco más. Como les digo, estamos para servirles y muchísimas gracias por la oportunidad. Hay tipos diferentes de migración, ¿ok? La migración completa es donde, bueno, aquí dice todos, pero en realidad no son todos. Más o menos superior al 90% de la migración migra, de la población migra. Migración parcial, donde menos del 90% de la población migra. Algunos se quedan. Vamos a contestar por qué algunos se quedan. Migración diferencial, también lo vamos a ver en un momento. Tal vez las hembras migran, tal vez los machos no, tal vez los juveniles migran, tal vez no. Algunos, aquí por ejemplo, la migración irruptiva, donde no todos migran todos los años, como por ejemplo el cedar waxing, que algunos de los que saben de aves saben de qué les estoy hablando, que se ve en Costa Rica como cada 4 años aproximadamente, no siempre, ¿ok? Entonces, por ahí va más o menos el tema. Se me corrió la presentación. Ok, vamos a seguir por acá entonces con algunas de las teorías. Los ancestros de las especies migratorias básicamente son de origen tropical. Ok, en las zonas templadas no habían condiciones quizá aptas para este tipo de especies, entonces lo que hacían las especies tropicales era que migraban al norte cuando empezaron las glaciaciones por temas de abundancia, porque se daban cuenta que los días eran más largos, que tiene que ver que los días eran más largos en ciertas épocas en las zonas más templadas, ¿verdad? De latitudes mayores. Pues básicamente que podían tener más crías, mientras que en el trópico podían tener de 1 a 3, máximo 4. En las zonas templadas, el tema del horario extendido les daba el chance de tener más crías, de 4 a 6 inclusive. Entonces se movieron con las glaciaciones, ¿verdad? Eh, pero seguían volviendo a los trópicos, ¿verdad? Entonces esos son los movimientos que nosotros vemos ahorita. Básicamente, hay algunos otros términos que son muy necesarios de manejar a la hora de hablar de migración. Son términos generales, no solamente para las aves, pero vamos a verlos. ¿Ok? Migración latitudinal, básicamente cuando hay un movimiento horizontal, o sea, donde las aves se mueven en el globo, ¿verdad? Hay migraciones altitudinales donde varían en ciertas épocas varían el lugar donde ellos están. ¿Por qué factores? Bueno, en la altitudinal, por ejemplo, muchos de ustedes conocen la de Quetzal, que es de dependencia fenológica. De acuerdo a donde hay frutos, en este caso aguacatillos, ellos suben o bajan. Eso se llama una migración altitudinal. Migraciones de larga distancia que cumplen dos factores. Una distancia de más de 1500 kilómetros y aparte un 20% de sus miembros, ¿verdad? De la especie se mueven. Estos son migratorios de larga distancia, migración de larga distancia. Existen migratorios transecuatoriales. Como lo dice la palabra y como lo vemos en la imagen, son los migratorios que pasan el Ecuador, ya sea de norte a sur o de sur a norte. Intratropicales. Otra vez la palabra lo dice, que se mueven, sí, pero no necesariamente se mueven de zonas templadas a zonas tropicales, sino que se mueven, por ejemplo, de Sudamérica a Centroamérica, ¿okay? En ciertas épocas. Migración diferencial, cuando no todos los individuos o no todas las categorías de esa población se mueven. Por ejemplo, quizá los juveniles de ese año
siempre se quedan en los lugares donde nacieron, porque no tuvieron no tienen en sí la capacidad de migrar el primer año, pero el segundo año migran, ¿ok? O lo que hablábamos ahora del cedar waxing, donde algunos de los individuos migran y algunos no. Los migratorios pluviales, que es un asunto que sucede, por ejemplo, con los elefantes en África, que se mueven con las lluvias, ¿verdad? Algunos buscan las lluvias, algunos migratorios pluviales le huyen más bien a las lluvias. Porque es importante la migración, ¿ok? Alguna gente te pregunta qué tiene de importante la migración. Tiene mucho de importante, y no solo a nivel ecológico, sino también inclusive económico. Vamos a centrarlo ahí porque ustedes, como les digo, pues por su campo es importante verlo. Es importante a nivel de educación ambiental, ¿ok? Un ejemplo es Hog Mountain, que es uno de los sitios más famosos y de donde más se ha generado información a nivel de migración de aves rapaces. Por ahí pasan en promedio 20.000 aves rapaces por año, pero llegan 100.000 visitantes por año o por temporada, por el otoño. Eso es un número gigantesco para un lugar donde la cantidad de migratorios en realidad no es, pues si hablamos de 20.000 individuos, uno dice, pues pucha, qué montón. Pero ahorita vamos a ver que comparando con Costa Rica o comparando con con otros lugares, es un número prácticamente insignificante, ¿ok? Entonces, ahí lo podemos ver a nivel de turismo y a nivel de educación ambiental. La gente se entusiasma, la gente empieza a aprender y empiezan a meterse un poco más en este tipo de temas, y ustedes saben que entre uno más aprende de un tema, pues más cuida también. Para bases de datos, bueno, es importante tener información de las especies como las aves rapaces, que son indicadoras, ¿ok? Son indicadoras de salud a nivel ambiental. Un ejemplo, bueno, aquí hay un ejemplo que está escrito, lo pueden ir leyendo, pero les voy a poner otro que no está acá. Por allá de los años 70 se dio el boom de los DDT, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero resulta que después se empezó a ver que dañaba la capa de ozono, que contaminaba las aguas, contaminaban el suelo. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque las poblaciones de halcones peregrinos, de águilas pescadoras, de un montón de migratorios empezaron a bajar. ¿Cuál fue la explicación? Pues resulta que los mamíferos que comían las aves rapaces, pues los mamíferos tomaban de esa agua contaminada. Los rapaces se los comían y después a la hora o sea, no había ningún daño aparente, pero pasaba las proteínas y los nutrientes de un tejido al otro, ¿verdad? Por medio de la ingesta, y los huevos de las aves rapaces eran más débiles. La cáscara era más tenue, más suavecita, entonces cuando los empollaban se quebraban. Entonces se vio una disminución drástica en las poblaciones, al punto de que, por ejemplo, el halcón peregrino llegó a estar declarado como en peligro de extinción, cuando ahorita en época migratoria nosotros vemos por montones, ¿verdad? Entonces es importante, claro. Ahí se descubrió entonces que el DDT era un asunto que estaba dañando el ambiente y la capa de ozono y un montón de cosas más. Además, esto que viene acá, este texto, básicamente fue un estudio que se hizo en 2018, o se publicó en 2018, donde el 18% de las aves rapaces están en vías de extinción y un 52% tienen poblaciones que están declinando a nivel global. Eso es mucho más que cualquier otro grupo de aves, ¿okay? Entonces, es importante, por supuesto, es importantísimo. Ahora vamos a ir un poco más en la parte de la migración de las aves rapaces. Hace más o menos unos 65 millones de años, por allá del Cretácico, ¿verdad? Resulta que se encontraron registros fósiles hace un tiempo de esas fechas. Con carbono 14 se sacó la información y se empezó a ver el comportamiento climático a nivel histórico, ¿verdad? Y entonces esto y la yuxtaposición de masas continentales se encontraron entonces registros fósiles de esos tiempos de ya movimientos de ese tipo de especies, ¿ok? Entonces, de nuevo, entramos a la parte de migración ya de rapaces, que es diferente hasta cierto punto
con respecto a otras especies, inclusive a otras aves, ¿ok? Las aves rapaces, vamos a parar aquí un poco. Bueno, mucha gente pregunta también qué es un ave rapaz. Es un ave que está adaptada a nivel fisiológico y anatómico para detectar y matar a su presa. La gente a veces dice, pero una garza mata a sus presas, sí, pero no tienen unas patas como las de las aves rapaces y unas garras que sirven para esto. Hace poquito salió una foto de un momoto también con un ratón, sí, ok, muchas especies también cazan, pero no necesariamente son aves rapaces. Tienen ojos y visión muy aguda, tienen picos curvos y filosos que están adaptados para esto y tienen sus garras y sus patas adaptadas para atrapar a las presas, ¿ok? Entonces sigamos con este videillo. Sé que por acá probablemente no escuchan, pero yo les voy a ir diciendo. Lo primero que ellos hacen es encontrar una ruta por donde pasar, ¿ok? Básicamente muchas veces son las costas, son filas montañosas, donde hayan condiciones adecuadas para atrapar termales y planear. Esto en muchos casos, vamos a ver que no en todos, ¿ok? Existen varios flyways, se llaman, o varias rutas de migración. Además, tienen que ir viendo cómo están las condiciones climáticas. Esto puede ser fatal para ellos y aparte puede ser un tema muy peligroso, ¿verdad? Como puede ser también muy bueno o muy apto para ellos. Por ejemplo, en caso de estos migratorios, si se les pasa la fecha o si se les pasa el momento para esa migración o para agarrar estos factores climáticos adecuados que vamos a hablar en un momento, eso puede hacer que inclusive mueran, ¿verdad? Como un paso 3, además, ellos muchas veces son solitarios. En su vida normal son especies solitarias. Ustedes nunca ven, por ejemplo, a un peregrino cazando con otro. No, no, no. Ellos andan solitos y eh, ellos cuando es migración, no los peregrinos, pero por ejemplo estos que están acá, se unen en parvadas de cientos de miles y migran todos juntos. Ahora vamos a ver también por qué es que sucede esto. ¿Ok? Son estrategias de la naturaleza. Aparte de esto, ellos pues se encargan de adaptarse o de prepararse para el viaje y encontrar un lugar además una vez que lleguen para quedarse ahí. ¿Ok? Eso es básicamente de lo que vamos a hablar. Primero, registros de la migración a nivel de ser humano fue en Job 39:26, es como la literatura más vieja, donde Job dice, ¿acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán y extendiendo sus alas hacia el sur? Está refiriéndose a la migración. Por ahí hay otra versión, ¿verdad? Saben que la Biblia está en varias versiones y sabemos que Job no era muy bueno identificando, porque arriba dice que es un gavilán, por abajo dice que es un halcón. Bueno, tal vez Job todavía no sabía mucho de lo que Darwin iba a hacer después. En fin, también en pues, los siglos de la colonización, algunos colonizadores como Gonzalo Fernández de Oviedo describen la migración ya en el Caribe, que es algo impresionante. Espero que todos lo hayamos visto en su momento. ¿Por qué no todas las aves migratorias o por qué no todas las aves rapaces migran? ¿Ok? Básicamente esto es un origen evolutivo. ¿Ok? Esto viene en la genética de las aves y tiene mucho que ver con la dieta. Entonces, importante, la dieta de los rapaces influye en sus movimientos migratorios. Las especies que se alimentan prioritariamente de mamíferos, o sea, de animales homeotermos principalmente, migran un poco más lejos, junto con sus presas. ¿Ok? Entonces ellos siguen a sus presas y eso es parte de su estrategia. Por ejemplo, hay especies de rapaces que son pajareros, son especializados en pájaros y ellos siguen en la migración a esos pajaritos que van migrando, ¿ok? Entonces, básicamente tienen una dieta, algunos tienen una dieta más amplia en la que incluyen insectos, reptiles, anfibios
y peces que son animales poiquilotermos, cuya temperatura corporal depende de su entorno. Entonces, imagínense para ustedes ser, por ejemplo, un águila pescadora, y en esos tiempos están los ríos congelados allá en el norte. Hay que moverse. Para encontrar comida hay que moverse, ¿ok? Lo mismo con las especies que son cazadoras de reptiles, de los insectos, son poiquilotermos también. Entonces les obliga a moverse. Ujú. Por eso es que algunos individuos sí migran más, otros menos, y algunos del todo no migran porque durante el invierno logran encontrar sus fuentes, en sus fuentes de alimento, pues algo de comida, ¿verdad? ¿Cuándo duran cuándo es que ellos emprenden este viaje? Hay varias teorías y hay muchos experimentos que se han dado al respecto, pero vamos a hablar de los más importantes. Los cambios en la duración de los días es uno de los más importantes porque ellos notan este cambio en la duración de los días y eso genéticamente les obliga y les dice, ok, ya es hora de ir preparándose, de ir acumulando grasa para irnos porque se va a poner feo el asunto climático. Y ellos entonces ahí se empiezan a preparar. Cambios de temperatura, claramente también, los cambios climáticos y la disponibilidad de alimento. Además de esa predisposición genética que hablábamos antes, que es parte de la evolución y de cómo empezó todo esto. Así es como ellos saben cuándo. Ok, rapaces migratorios hay dos tipos. Los rapaces migratorios australes y los rapaces migratorios boreales. Los boreales son los que vienen del polo, de la parte norte del hemisferio norte, ¿verdad? Hacia el sur, y los australes son los que hacen más bien al revés, del sur, van a anidar a partes más, perdón, que anidan en el sur, van a alimentarse a partes más del norte, ¿ok? Hay un par de especies aquí en Costa Rica. Vamos a hablar un poco de los tipos de migratorios que hablábamos antes. Completos existen cerca de 22 especies, realmente son una minoría porque las aves rapaces, un tercio de las especies de aves rapaces del mundo realizan movimientos de temporada o algún tipo, ¿verdad? Y entonces 22 especies realmente es poquito. Ahorita vemos un poco más de números. El 90% de sus poblaciones son migratorias, son aves migratorias. Por ejemplo, un migratorio completo es este amiguito que está acá, que es Buteo platypterus o el gavilán aludo. Migratorios parciales, cuando menos del 90% de su población realiza movimientos migratorios. Este es un ejemplo, donde poquitos de los gavilanes, estos de cola roja, esta es la raza del norte, se mueven hacia el sur. También existen los migratorios locales o irruptivos que hacen movimientos pero son más cortitos y no siempre. ¿Ok? Por ejemplo, el zopilote. Los zopilotes migratorios de la raza del norte, algunos se mueven y pasan inclusive por Costa Rica y llegan hasta zonas bien, bien al sur como Tierra del Fuego, pero muchos se quedan, por ejemplo, en México, algunos se quedan en Texas, algunos se quedan en Guatemala. No todos llegan hasta abajo y no todos migran, no toda su población. Eso es un ejemplo de un migratorio local o irruptivo. Ahora bien, ¿cómo saben ellos, verdad? ¿Cómo es que le hacen para hacer tan cargas y saber por dónde ir? Bueno, las investigaciones nos lanzan y nos revelan algunas de estas respuestas. No todas son conocidas, pero algunas sí. Se agarraron algunas partelas de manx que son especies completamente marinas, son aves marinas. Y se llevaron a dos sitios distintos. A un grupo se le llevó a Massachusetts y a otro grupo se le llevó se tomaron de Gran Bretaña. Un grupo se llevó a Massachusetts y el otro se llevó a Venecia.
Ok, el viaje a Venecia se ve más cortito. Para ustedes y para mí seguramente sería más cortito. Pero estas especies solo migran por vía marítima. O sea, que tuvieron que ir a dar el vueltón aquí abajo por Francia, Portugal y todo eso, ir a dar la vuelta y llegar de vuelta, o sea, llegar al lugar donde, perdón, fueron liberados en Venecia. Tuvieron que ir a dar la vuelta por Italia, por España, Portugal, volar por todo Francia, todo este asunto y volver a llegar a sus sitios. Ok, 14 días después de que fueron capturadas estas aves y liberadas en otro sitio, llegaron a su sitio original. Ok, los dos grupos duraron más o menos 14 días y todas las aves que habían sido capturadas en Gran Bretaña y llevadas a otro lado volvieron. Entonces ahí hubo un experimento en el que con estas pardelas se dieron cuenta de que tienen de alguna forma una forma de buscar su lugar, ¿verdad? Su lugar original. Lo mismo pasó con estos Sonotrichia, que son primos de los comemaíz de acá. Se agarraron desde San José, California, y se fueron, pues, no sé por qué, pero a los científicos les agarró esto, entonces igual, los capturaron y los fueron a liberar por allá, a un lugar más súper lejos en Estados Unidos, y todos volvieron, y no solo volvieron en el kilómetro cuadrado donde fueron capturados, ahí exactamente volvieron todos los individuos. ¿Ok? Entonces a este señor Hans Waldorf, que es un alemán, se le ocurrió que la teoría de que ellos tenían entonces algún tipo de magnetismo y que por eso es que se daban cuenta y podían devolverse. Entonces él dijo, no, yo no puedo, tengo que descartar mi teoría. Pues agarró palomas, las metió en cilindros que eran magnéticos, que tenían luz controlada, que tenían sonido controlado y olor controlado. Aparte de eso, pues eran cilindros rotatorios y se les iba dando vuelta. Imagínense, pobres palomas todas mareadas, ¿ok? Pues resulta que se llevó un colerón de ver que él hizo todo el esfuerzo, se llevó las palomas por allá larguísimo, ¿verdad? A miles de kilómetros del punto original de donde las capturó, y todas las palomas volvieron a su casa, a su hogar, al punto original. Entonces, de ahí se desataron algunas teorías que dicen que las aves sí tienen propiedades magnéticas donde ellos tienen diminutas concentraciones de hierro en el oído interno. Entonces pueden eh, percatarse del magnetismo terrestre, pueden detectar el campo magnético terrestre. Aparte, tienen nervios en el pico que ayudan a determinar el ángulo de ese campo magnético. Por si esto fuera poco, las aves vienen ya con un escaneo del cielo, donde tienen mapeado además el sol y las estrellas. ¿Dónde lo aprendieron? No, ellos no fueron a la escuela ni fueron al kinder, lo traen ya en su genética, ¿ok? Esto, junto con las conexiones neuronales magnéticas, y también tienen una memoria olfativa que es mucho menor, es de unos 300 a 400 millas que pueden reconocer, ¿verdad? El olor de su entorno, pero también ayuda. Este tipo de cosas son las que hacen que las aves sepan cómo llegar al lugar de donde fueron capturadas. Como les decía, la parte del olfato se descartó hasta cierto punto. Sin embargo, sabemos que hay especies como por ejemplo los opilotes que tienen el bulbo olfatorio más grande de las aves y que pueden olfatear a kilómetros, por ejemplo, una presa muerta. ¿Okay? Como les decía, esto no se los enseñó a esas aves los papás. Los papás no les dijeron, mira, allá está el sol y allá está la luna y esta estrella es el cinturón de Orión. No. Lo traen ya en su genética, y eso es algo inexplicable prácticamente.
¿verdad? El compás solar, que se hizo también una investigación con esta ave Sturnus solaris, y eso fue en 1951. Un investigador que se llama Gustav Kramer dijo, vamos a agarrar a estos pajaritos y los vamos a meter en un domo donde vamos a simular con espejos o cambiar con espejos la posición del sol. Y entonces él empezó a ver patrones donde en ciertas épocas el ave se colocaba en ese domo o en esa jaula de una forma específica, digamos, de acuerdo al sol. Y se descubrió que ellos tienen un compás solar también. Ujú. ¿Ok? Por ahí vamos más o menos entendiendo ya que ellos tienen, no es una cosa nada más lo que les ayuda a encontrar sus sitios o a saber cuándo migrar. Son varias cosas, ¿ok? En los juveniles, el conocimiento innato de la ruta se da. Ellos tienen por ahí su forma de encontrar más o menos para dónde ir. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos antes de las parvadas grandes de aves o de rapaces, eso es una ayuda para los juveniles donde ellos pueden seguir estos grupos grandes para guiarse, ¿ok? No todos lo hacen, pero muchos sí lo encuentran como una gran ayuda. Ujú. Ellos tienen un conocimiento innato de las rutas, pero no necesariamente del destino. Son juveniles, nunca han migrado, no saben dónde se van a quedar, pero de alguna forma encuentran ese sitio y ahí se establecen durante la migración. Son incapaces de corregir ruta. Los adultos, si se pierden por algún asunto temporal, por un huracán, porque los capturaron y les hicieron un experimento de estos, como estos señores locos, ¿verdad? Ellos pueden corregir su ruta, retomarla y seguir. Esto lo sabemos por datos de telemetría y por datos de rastreo GPS. Los juveniles son más afectados por fenómenos naturales y aparte también por temas antropológicos. Muchas veces los juveniles son más confiados y pues se ven más afectados. Eh, Algunos inclusive no son capaces de migrar, no logran durante sus primeros días o sus primeras etapas acumular la cantidad necesaria de grasa para hacer el viaje, entonces se quedan en sus sitios, en los sitios donde nacieron, ¿verdad? Se quedan ahí invernando. Tienen más flexibilidad genética, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la genética necesita, o el tema genético es lo que nos da elasticidad como seres vivos. Podemos adaptarnos a ciertas cosas y eso ayuda a que la población eventualmente sea más fuerte. ¿Ok? Entonces, si esta especie siempre sigue esta ruta, pero en esa ruta hicieron una torre y todos chocan y todos se mueren, o se murió el 80% de la población. Resulta que los juveniles tienen flexibilidad genética como para cambiar entonces esa ruta y decir, no, nos vamos por aquí porque me parece mejor o porque me lo dice mi naturaleza, me lo dice mi genética. Y ese grupo pueda que entonces se empiece a especializar y esa flexibilidad genética es la que ayuda a que las aves, en este caso los rapaces, puedan adaptarse. ¿Okay? La migración también es una expresión máxima, por decirlo así, de la selección natural. Solo los cargas lo logran porque es un viaje muy duro. Ahora vamos a ver un poco más de los peligros. Las aves rapaces siguen patrones geográficos, ellos siguen las montañas, pueden seguir filas rocosas, por ejemplo, aquí se ven a las aves rapaces viajando por el Cerro de la Muerte a veces, por depresiones, por valles. Yo he visto migración en San José, por ejemplo, siguen las costas, que es lo más común, por ejemplo, en el Caribe, en Kekoli, para poner aquí datos, pero también en el Himalaya y en varios estrechos en Medio Oriente, por ejemplo, que vamos a ver en un rato, y esos son lo que llamábamos antes los flyways. Aparte de esto, se ha descubierto que hay rutas elípticas, o sea que ellos pueden empezar un viaje por cierto lado y se devuelven por otro lado. No necesariamente se tienen que devolver por el mismo lugar. Esto que vemos aquí, por ejemplo, es un estrecho y es una de las rutas donde es uno de los puntos donde se ven concentraciones grandes, por ejemplo, de esta especie, que es un tipo de circos, un tipo de aguililla.
Hay 5 principales rutas de vuelo o lo que llamamos los flyways para las aves rapaces. Está la transamericana, la oeste europeo, este africana, que es esta que pasa por España y todos estos lados. Está esta otra que es la de Eurasia y el este de África. Está la este Asia continental y también hay una este Asia oceánica. Vean qué curioso y un dato importante y relevante, ninguno de estos que sigue estas rutas llega hasta Australia por alguna razón, ¿ok? Naturaleza, algunas cosas inexplicables. Ok, vamos a ver las rutas de vuelo una a una y algunos de los números. Empezamos con la transamericana, donde pasan más o menos 33 especies. Es una ruta de 10.000 kilómetros en una vía, o sea, desde donde inician hasta donde terminan aproximadamente. El número es brutal. Se ha llegado a un récord mayor a 6 millones de rapaces registrados en Veracruz, México, por ejemplo. 6.200.000, si no me equivoco, ha sido el récord a nivel mundial de migraciones rapaces y fue ahí, en Veracruz, México. Los opilotes son los más comunes, llegando a números de hasta 2 millones de aves migrando. Los gavilanes saludos llegan a ser hasta 1 millón de individuos y los gavilanes de Swainson también. Okay. Aparte de eso, pues hay un montón de especies más, ¿verdad?, que siguen esta ruta transamericana. Por otro lado, la ruta oeste europea, este africana, por acá pasan 35 especies, es la más diversa, con una extensión similar de unos 10 kilómetros en una sola vía. 1,5 millones de rapaces. Vean la diferencia abismal, de 6 millones, aquí un máximo de más o menos 1,5 millones de rapaces. Acá tenemos Pernis apivorus, cerca de 850.000 individuos, buteo, que es el gavilán común, más o menos 500.000, y esta águila que está por acá, la águila pomarina, donde pasan más o menos 140.000 individuos por temporada. La ruta oeste europea, oeste africana, por acá pasan cerca de 22 especies. Las rutas son un poco más cortas, de más o menos 5.000 kilómetros en una sola vía, y como vemos el número de rapaces es mucho menor. Aquí pasa Pernis apivorus, que es este, el más abundante, un tipo de gavilán que come avispas, por eso se llama apivorus, y este Milbus migrans, que pasan cerca de 40.000 especies. Es un tipo de kite. La ruta Asia oceánica, que presenta cerca de 26 especies con más o menos 5.000 kilómetros en una sola vía. De estos pasan más o menos 225.000 aves, y estas son, bueno, las principales especies: Butastur indicus y este que es Accipiter soloensis. ¿Ok? La ruta Asia continental, en esta ruta hay 33 especies, una ruta de 7.000 kilómetros en una sola vía y más o menos 1 millón de aves rapaces migrando. De nuevo, el género Pernis se hace presente, Butastur indicus y Accipiter soloensis, ¿ok? Entonces vamos viendo que esos son los principales. Y está lo que llamamos los cuellos de botella. Como lo dice la palabra, son lugares donde hay grandes concentraciones de aves rapaces por ciertas condiciones, ya sea favorables a nivel climático o tal vez porque son estrechos, porque muchos de ellos evitan pasar por el mar y buscan estos cuellos de botella. Por ejemplo, Falsterbo en Suecia, Estrecho de Gibraltar, pero para resaltar los principales, Eilat en Israel, donde se da de 1 a 2 millones de rapaces, de más o menos 28 especies, ¿verdad? En ese punto de conteo. Por ejemplo, Veracruz en México, como les decía, tiene el récord de 6.200.000 y resto de mil aves rapaces en una temporada. Quecoldi en Costa Rica, que tenemos también predilección, por ejemplo, del halcón peregrino, es el sitio predilecto a nivel mundial para ver halcones peregrinos, por aquí pasan montones. Y Cerro Ancón en Panamá, que es un sitio de migración relativamente nuevo. Hace poquito están contando ahí, pero han tenido también muy, muy buenos números. ¿Okay?
En El Salvador también hay puntos de conteo y en algunos otros lados. Los objetivos de las aves cuando están migrando es básicamente hallar dónde quedarse y volver a sitios aptos para reproducirse. Ese es uno, sincronizar los tiempos de partida y de vuelta y además ir y volver en condiciones físicas aptas a la hora de ir para viajar y a la hora de volver pues para anidar cuando llegan, ¿verdad? Ellos utilizan diferentes estrategias para alcanzar estos objetivos. Una de ellas es el vuelo activo. Hay especies que no planean. O sea, sí puede que planeen, pero su principal estrategia es el vuelo activo. Ellos no usan tanto las termales, tienen alas menos anchas y además pueden cruzar cuerpos de agua, porque no dependen, como les digo, de las termales. Cruzan por montañas, tampoco generalmente son más solitarios también, no dependen de grupos, sino que ellos andan solitos y tampoco dependen tanto del tiempo, migran cuando quieren. Ejemplos, el águila pescadora. El águila pescadora, ustedes pueden ver que esté lloviendo y ellos migran. El halcón peregrino también, ellos migran inclusive de noche y no les importa mucho eso. El gavilán pajarero, ¿verdad? Es un accipiter que se ve acá. También puede migrar solito y migra en vuelo activo. Esto es algo que consume mucha energía. Hay especies cuya estrategia es más bien planear. Ellos no gastan tanta energía. Tienen alas más anchas y largas. Además, parece que al final tienen dedos. No sé si lo notan en estas dos imágenes que tenemos por acá. Eso es una de las características físicas con las que los podemos detectar. Evitan montañas altas y extensiones de agua porque ellos dependen más de las corrientes termales. Esas corrientes termales se dan en sitios específicos donde hay cierto grado de calor y de humedad y el aire sube. Vamos a ver en algún momento un poco más de eso. Aquí vamos a hablar de las corrientes de viento como tal, que no son termales, se dan en sitios o depresiones donde fluyen corrientes de aire. No sé si alguno conoce la depresión de La Palma, por donde pasan ventoleros increíbles en una sola dirección. No sé si alguno ha estado, por ejemplo, en los lugares donde hay eólicas. Son lugares donde siempre hay viento y pues las aves aprovechan esto también. Ellos saben o aprenden con el paso de los años a seguir ciertas rutas. No sé si han estado, por ejemplo, cerca del edificio del Banco Nacional en San José Abajo. Se sienten unos ventoleros increíbles y es una causa de esto es el edificio grandote que está ahí, por ejemplo. Fenómenos naturales también como huracanes puede que ayuden en estos procesos de migración. Hay especies que aprovechan esos vientos para viajar. ¿Ok? Hay migratorios que son facultativos o mixtos. Utilizan ambas. Pueden a conveniencia, ya sea planear o usar el vuelo activo. La mayoría hacen esto. La altitud y otras cosas, el 80 o 90% de los rapaces migran entre los 1000 metros de altura, entre los 250 y los 1000 metros de altura, pero los demás migran por debajo de los 230 y algunos a veces exceden de los 1000 metros, ¿ok? Se ha detectado que los gavilanes de Swainson, los opilotes y los aludos pueden llegar a los 5000 metros cuando las termales están en lo más y mejor, más o menos por ahí de mediodía, que es una de las preguntas que me han hecho. ¿Por qué a mediodía no se ven rapaces si está tan caliente? Ok, habrá gente que dice que hace mucho calor y seguro se esconden. No, es cuando las termales están en su punto más alto y ellos aprovechan y suben. La visión del ser humano es limitada y no los vemos. Están tan alto que no los vemos. Y esa es la explicación. Ok. Aparte de esto, el águila calva también se ha detectado a 4500 metros de altitud. Y los buitres de Griffon, esos básicamente se han detectado hasta 10.000 metros de altitud migrando por el Himalaya e inclusive han chocado contra aviones, ¿verdad? Como también el de Ruppel, ¿verdad? El buitre de Ruppel a 11.300. Estos son especies que tienen adaptaciones. O sea, eso no lo hace cualquier ave rapaz porque ya estamos hablando de altitudes extremas. Ellos lo que tienen es entonces un par de adaptaciones. La más importante es que tienen 4 tipos de hemoglobina. 2 tipos de hemoglobina son muy eficientes en altitudes muy altas o a bajas concentraciones o presiones de oxígeno
y 2 tipos de hemoglobina que funcionan en condiciones normales. ¿Ok? Aparte de eso, en el patagio, en esta zona por acá del ala, tienen ciertas concentraciones de grasa que permiten mantener la temperatura. Ahora sí hablemos un poco de las termales. Las termales llegan a tener 2.000 metros o llegan a los 2.000 metros de altura y 1.000 metros de diámetro en zonas temperadas. Ahora imagínense en los trópicos, que es donde se forman las parvadas gigantes, por ejemplo, aquí en Quecoldiva, en Veracruz. Estamos hablando de termales que pueden llegar a los 5.000 metros y pues, sepa Dios cuánto de diámetro. Okay, no encontré detalle al respecto, pero tiene que ser también algo bastante amplio. En el Golfo de México, por ejemplo, como les decía, llegan a los 10.000 metros y las aves, eso es un dato que se ha medido con física, que suben de 1.5 a 2.1 metros por segundo en una termal. Aparte de esto, una vez que alcanzan el punto máximo en la termal, hay un cálculo también físico que en promedio por cada metro que ellos ascienden son capaces de avanzar horizontalmente 10 metros. ¿Ok? Entonces, las termales en los océanos se dan durante las 24 horas, aunque son más débiles. Por ejemplo, Accipitres soloensis utiliza estas termales inclusive para cruzar grandes extensiones de mar. Butastolínicos también, y el halcón de Amur, que es el que más migra anualmente en su ruta, migra 2.000 de ida y 2.000 de vuelta a través del Océano Índico utilizando estas termales, y lo curioso lo vamos a ver en un rato, que es el momento en que lo hace. El tamaño sí importa, más pequeña la especie, las parvadas son más compactas, ¿ok? Y ascienden más rápido. Si ustedes en algún momento ven migración, se van a dar cuenta que los gavilanes saludos ascienden más rápido, por ejemplo, que los de Swainson. Y los de Swainson ascienden más rápido que los zopilotes, ¿ok? Para que lo vean a nivel práctico cuando vean una parvada tomando una termal y se fijen de esto. Perdón, se me bloqueó. Ok. Las especies más pequeñas además necesitan migrar más rápido por la demanda metabólica, ¿ok? Las especies en general, entre más pequeñas, tienen una demanda metabólica mayor y por eso son más activas. Entonces el tamaño sí importa. Esas especies más pequeñas utilizan el vuelo activo para ir más rápido, ¿ok? Las aves migratorias en general empiezan lento su migración, seguramente para no gastar mucha energía y para medir un poco las condiciones. Cuando van acelerando poco a poco y en la mitad de su migración van más rápido, y cuando van llegando a esos sitios donde se van a establecer, empiezan a bajar de nuevo la velocidad. Sigamos por acá con algunas preguntas que nos hacemos. ¿A qué hora los vemos? ¿A qué hora no los vemos? ¿Qué comen, descansan o duermen? Algunas son muy fáciles de contestar. Por ejemplo, ¿a qué hora los vemos? En la mañana, más o menos 7, 8 de la mañana. Empieza a calentar el sol, por ejemplo, en la zona Caribe y en otros lados del mundo igual. Y entonces ustedes empiezan a verlos salir o empiezan a ver parvadas ya cada vez más grandes. ¿Ok? Además, ellos chocan entre ellos. Eso es una pregunta también recurrente. Sí, chocan entre ellos principalmente en parvadas que son mixtas. ¿Okay? Si son de una sola especie, es más difícil ver un choque, pero si son de especies diferentes, pues los movimientos son distintos y pueden descoordinarse y colisionar. ¿Qué comen? Y también descansan o duermen. Básicamente, ellos utilizan el servicio express. Sí, comen durante el camino. ¿Okay? Se preparan antes de empezar el viaje, pero también ellos van acumulando, van obteniendo proteína durante el viaje. Aquí hay una investigación muy reciente del 2019 donde se empieza, ahora está muy en tendencia de que se agarran restos de las aves migratorias que tienen el pico o en las patas y a partir de ahí se encuentra qué son las presas que ellos atrapan, ¿ok? Muy completa la investigación, pero no vamos a ahondar en eso. La especie más rápida, ¿ok? En 2008 un peregrino de New Jersey a Florida por ruta marina alcanzó o logró pasar 1.500 kilómetros por mar en 25 horas. Es el promedio en distancia, tiempo que se tiene de momento. Y fue porque siguió los vientos de un huracán en ese momento. Las aves
no le apuran porque se tienen que reproducir. Eso no es un factor que altere la velocidad. Además, el viaje es más rápido para ir en algunas especies que para volver y viceversa en otras. Eso es interesante también. Algunas se van más rápido y vuelven más lento, otras se van más lento y vuelven más rápido. No es claro por qué sucede eso y tampoco cuál es la especie más rápida. Faltan muchos datos, que son datos que se obtienen a través del año para sacar un promedio. Aparte, como veíamos antes, algunas especies, algunos individuos sí migran, otros no, otros migran más allá, otros menos, y en fin, es un dato que es muy difícil de obtener. Los rapaces no migran seguido y se detienen durante sus viajes. Es otro factor que evita que nosotros nos demos cuenta cuál es la especie que llegó de América a Sudamérica o de Europa a África en 2 días, ¿no? Eso es algo muy, muy difícil de estimar. También algunos viajan de noche. El Levant Sparrow, por ejemplo, y también pueden viajar de día. ¿Okay? Aquí algunos ejemplos. Y el Osprey, que es una especie cosmopolita que tenemos acá también, hace este tipo de movimientos nocturnos. ¿Okay? Hay algunos que son nocturnos estrictos para pasar por el mar, por ejemplo, lo que hablábamos del halcón de Amur, y también el esmerejón, que es el Merlin, que tenemos aquí también en Costa Rica, que hace una migración de Islandia a Gran Bretaña y lo hace de noche. Los halcones peregrinos para pasar extensiones de mar también hacen movimientos nocturnos. ¿Okay? Hay algunas cosas aún por descifrar y, como les digo, es imposible hacerlo porque cuesta mucho o es prácticamente imposible hacer un censo. Algunos de los datos interesantes de distancias: el halcón de Amur del este de Asia al sureste de África hace migraciones de cerca de 22.000 kilómetros, mientras que el peregrino ártico ha hecho o se ha registrado por telemetría en migraciones de 25.000 kilómetros en un año. ¿Okay? Los gavilanes de Swain son 20.000, el gavilán común en el viejo mundo 23.500, por ejemplo, el aludo 15.000 aproximadamente en promedio, los opilotes 18.000, pero como les decía antes, no todos migran, ¿ok? Y por ahí hay varios datos, por ejemplo, de Klanga pomarina, que es un águila que emigró de Alemania a Zambia, fueron 19.400 kilómetros, se movía en promedio 166 kilómetros por día, ¿ok? Lo cual no es demasiado. La especie más numerosa, bueno, hay 18 especies que forman grandes parvadas y que son parvadas muy numerosas. Las más numerosas se forman en los trópicos. Ya vimos antes que el sopilote es más o menos la especie más numerosa, ¿ok? Es lo que hablábamos ahora del asunto de que es peligrosa la migración. ¿Por qué? Hay persecución directa, ¿ok? Por ejemplo, acá una noticia bastante triste: cernícalo de Amur, más o menos 100.000 se estimaron que no llegaron o no hicieron su migración porque eran atrapados en mercados locales vivos y se vendían como carne fresca. Eso es impresionante, pero sucede. Aparte de esto, sufren de envenenamiento, de cacería furtiva, hay gente que los caza por deporte, la infraestructura también a veces los afecta, como lo que hablábamos ahora de las eólicas. Pues hay especies como los opilotes que se ven muchas veces afectados porque se los golpea una eólica o también pegan contra edificios, quedan capturados en redes, contra ventanas, en fin. Y causas naturales, pues cuando están viajando también pueda que sea mucho el esfuerzo y pues mueren, ¿verdad? Como dato curioso, pues también los búhos migran. Los búhos hacen migraciones no tan largas, no son migraciones de larga distancia, pero las realizan, ¿ok? Acio otus, por ejemplo, en Serbia, que es la imagen que vamos a ver en este momento. En este árbol yo creo que había contado 19 individuos, pero pueda que haya más, probablemente hay más, y esto es un árbol en el centro, en un parque en el centro de Serbia. Hay más árboles. O sea, ahí hay una cantidad brutal de búhos de esta especie, de Acio otus long-eared owl, que se encuentran ahí y son especies que dependen o migran por la disponibilidad de alimento. En este caso, pequeños roedores, ¿ok? También está el Great Horned Owl, el Tengmans, el Tawny, el Ural,
que son especies que dependen principalmente de la población de roedores y eso es lo que hace que se muevan. Para referencias y preguntas, por ahí está mi correo raptor0888 hotmail y también por ahí me pueden pedir el WhatsApp. Comentarios también los podemos ver por acá. No sé si hay alguna sesión de preguntas y agradecer especialmente a Jorge Corrales, a Mariana Meléndez y a Pablo Porras por alguna de las ayudas en la presentación. Por acá les dejo una comparación, porque nos gusta mucho compararnos, de este muchacho que se llama George Megan, que básicamente dijo, yo voy a caminar, quiero caminar. Y resulta que este muchacho, desde Sudamérica hasta Alaska, se pegó una caminada que fue de más o menos 30.600 kilómetros, ¿ok? Si las rutas de los rapaces son más o menos de 20.000, ¿por qué él hizo 30.000? Porque él no iba volando, él iba caminando y tuvo que seguramente dar muchas vueltas. Y este muchacho duró 6 años y resto para hacer su travesía, mientras estos rapaces lo hacen todos los años, para que se den más o menos una idea. Y eso sería básicamente. Muchas gracias, profesor. Le agradecemos enormemente ya y esta magnífica charla y por supuesto esa sorprendente locución sobre el tema en particular. Tenemos una pregunta en el YouTube Live. Preguntan acá si es cierto que las rapaces regurgitan para poder manejar su peso durante el vuelo. No. Las rapaces regurgitan principalmente y botan egagrópilas principalmente porque son alimentos que no pueden digerir, pero no, ellos, las razones por las que regurgitan no es para alivianar su carga, no. Bien, gracias. Pregunta también el compañero José Sáenz aquí en el chat de la videoconferencia, ¿qué es Job? Yo sí vi que era Job y varios, pero por favor, si usted puede, o Job en este caso, explicarle. Es uno de los autores de las cartas de la Biblia, Job, el libro de Job. Bien, muchísimas gracias. Pregunta acá don Jonathan Sequeira. Dice, de hecho estuve en Hawk Mountain y mucha gente había y muy pocas rapaces. Es un comentario que él habla. O que él menciona. Tenemos acá por preguntas, perdón, disculpe, más que preguntas, felicitaciones de parte de don Josué Alvarado, de compañeros desde Guatemala, lo felicitan también desde Panamá y tenemos felicitaciones también desde acá, de Costa Rica, por supuesto. Mega Quesada pregunta si usted le puede ayudar a saber qué son parvadas. Claro que sí, con todo gusto. Una parvada es una concentración de aves rapaces migratorios. En este caso podemos ver en Costa Rica, por ejemplo, parvadas de zopilotes, parvadas de gavilanes de Swainson y parvadas de gavilanes saludos. Uno de los ejemplos de parvada es uno de los que vimos cuando estábamos empezando la charla. ¿Okay? Básicamente son esas concentraciones grandes de aves rapaces durante su migración. ¿Okay? En uno de los videos sale por ahí una parvada. En fin, eso es. Y hay parvadas mixtas y también hay parvadas que son... esto es una parvada, esto. Lo que ven ahí en la pantalla. Hay parvadas mixtas y también hay parvadas uniespecíficas. Gracias, profesor. Pregunta la colega Susana García. David, excelente, dice. Una pregunta, ¿puedes explicar las diferencias en flapping de las principales rapaces migratorias en Costa Rica? En flapping se refiere al método de migración. Asumo que sí, es una terminología que usa la compañera. Sí, claro, Susana, mucho placer saludarle. Ella y yo dimos precisamente un curso sobre rapaces migratorias en Selva Bananito. Sí, básicamente ya eso es un tema muy específico porque todos utilizan el flapping de una forma distinta. O sea, la parte de el aleteo, ¿verdad? Es esto. Flapping es el aletear, ¿ok?
Todos, depende de la especie, lo utilizan de una forma diferente. Algunos lo utilizan cierto porcentaje del tiempo y otro porcentaje lo hacen distinto. Depende, bueno, el asunto del avance, por ejemplo, cuántos metros avanzan por cada aleteo, y todo esto es muy variable de acuerdo a la especie. Inclusive ustedes lo ven, y el flapping, por ejemplo, o el aleteo de un peregrino es algo súper poderoso, pero hay especies que el flapping no es su fuerte y no avanzan tan rápido como este ejemplo del peregrino, como por ejemplo el gavilán pajarero, ¿verdad? Ustedes ven a un zopilote aleteando y se ve súper lento. Entonces sí, la estrategia del flapping no es la indicada para ciertas especies, pero para hablar de esto sí es un tema muy específico, especie por especie. Bien, muchísimas gracias. El compañero Jimmy tiene una pregunta, ha levantado la mano. Adelante, Jimmy, con su pregunta. Gracias, buenas noches, David. Bueno, son tres pero bien cortitas. Una es, ¿cuál es su rapaz favorito y por qué? La otra es, si todos los rapaces que migran, hay algunos que se quedan y no lo pueden hacer. Claro, ahora explicaste que hay unos que no migran todo el tiempo, pero sí hay algunos que se quedarán en Costa Rica y no lo hacen. Y lo otro es, ¿cuál es el rapaz que por su tamaño se parece más a la arpía, digamos, en tamaño? Gracias. Jimmy, todo un gusto, claro que sí. Bueno, la pregunta personal de cuál es mi ave rapaz favorita se llama el águila pescadora. Precisamente tengo una charla completa de ella porque inclusive tiene su familia aparte. Ok, es una especie cosmopolita. Cuando una especie es cosmopolita es porque se adapta a muchas cosas y es muy fuerte. Tiene ciertas adaptaciones que le permiten hacer cacería de peces, ¿verdad? Ella es especialista en peces. Una de esas es, por ejemplo, que todas sus uñas son del mismo tamaño, de la misma longitud. Si usted lo ve, eso en ninguna otra especie rapaz sucede. Inclusive la tengo por aquí tatuada, ¿verdad? El osprey, además, la águila pescadora, Pandion aviaetus, es una especie que no le importa las condiciones climáticas. Usted lo ve migrando así llueva o así truene. Inclusive, como les decía antes, hasta de noche. Su estrategia de cacería es impresionante, tiene un arreglo en las alas que es completamente distinto, a nivel genético es diferente a la mayoría de otras rapaces, y los colores, a mí me gustan mucho los colores del osprey, que son blanco y negro. Básicamente, si usted se pone a ver, imita, por ejemplo, las de la ballena asesina. Por debajo es clarito, para que los peces no lo vean desde el agua, por el contraluz, pero por arriba es oscuro, por aquello de que hay algún peligro encima de él, porque tiene también especies que le persiguen. La segunda pregunta era, disculpe, ¿me la puede repetir? Es que se me fue. Adelante, Jimmy, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Bien, no lo tenemos por ahí. Bueno, para contestarle la última, a nivel de migración, en tamaño ninguno se compara a la arpía. Después, cuando nos referimos a tamaño, es un asunto es algo que hay que especificar muy bien, porque el tamaño de las aves se refiere a muchas cosas. Puede ser peso, puede ser masa, puede ser envergadura, puede ser tamaño de pico a cola. Entonces, de acuerdo a eso, sí es una pregunta un poco difícil de contestar. Y de las especies que hay aquí, de las grandes que se supone que hay, ¿verdad? El águila solitaria es de las más grandes. Y después de ahí, grandes, pesadas. Y después de ahí, el águila crestada también, que esa sí se ha registrado varias veces. Tiene una envergadura muy, muy similar y una longitud también, no tan exagerada, pero sí similar. Y en cuanto a fuerza, pues es lo más comparable también con el águila arpía. Gracias, profesor. Lo felicitan desde El Salvador también, quienes están escuchando su charla ya, la Asociación de Guías de ese país. Pregunta Juan José Espinosa en el YouTube Live. ¿Las crías nacen en el lugar de la migración o en su lugar de origen?
No, las crías, eso depende de la especie. Por ejemplo, los migratorios boreales, ellos van y se reproducen. Tienen cerca de 4 meses, por ejemplo, para reproducirse en las zonas templadas, que es donde decíamos antes que los días duran un poco más. Tienen allá sus crías, las alimentan, las crías crecen y después vienen y migran para acá, se reproducen en esos sitios, pero después de ahí pasan un par de meses migrando y pasan 2 meses aproximadamente migrando en promedio y pasan 6 meses en sus sitios eh, de, de hibernación, ¿verdad? Por otro lado, pues hay especies intratropicales que son, por ejemplo, los migratorios boreales, australes, que son los que migran de Sudamérica hacia estas latitudes como Ictinia plumbia, por ejemplo, o como el lane tijereta, que lo hacen, vienen a Costa Rica, anidan acá y después bajan a las latitudes más sureñas. Okay, entonces eso depende también de la migración. Hay otros ejemplos en Europa y Asia. Gracias, profesor. La compañera y colega Sharon Alfaro, desde la zona sur de Costa Rica, tiene la mano levantada. Ya quiere hacer una pregunta. Adelante, Sharon. Buenas noches, David. Súper interesante. Mi pregunta, no sé cómo planteársela, es como esa relación de las rapaces migratorias con las residentes. Obviamente ellas se van y luego regresan, y las zonas donde llegan, me imagino que también hay rapaces residentes. ¿Cómo es esa relación? ¿O se ha podido ver que se llevan bien? No sé si me explico. Sí, eso que usted menciona se llama competencia interespecífica, y resulta que en los tiempos en los que la naturaleza, la sabia naturaleza, hace que haya migración acá, coinciden con los tiempos en los trópicos donde hay más abundancia de insectos, abundancia de mamíferos, de todo tipo de bichos, por decirlo así, que usted se puede imaginar. Entonces no hay problema, hay para todos. Y eso es una de las razones de la migración. Se llevan de lo más bien. Sin embargo, se ha visto que sí, hay algunas especies como los opilotes, donde se ha visto que desplazan a sopilotes que son autóctonos o que son residentes. Llegan migratorios, sopilotes migratorios, estas digámosles, pandillas, y desplazan a los locales para quitarles su alimento, ¿ok? Entonces, puede que haya competencia intraespecífica, pero también es algo que en temas de rapaces y de migración hace falta mucha investigación, y esa es una de las cosas que hace falta. Ahora, volviendo a la pregunta de Jimmy, que él preguntó que si algunos migratorios se quedaban en sus sitios de invernación donde nacieron. Sí, algunos se quedan porque no logran acumular grasa, y también hay algunos que se quedan el primer año. Se ha detectado, por ejemplo, del Osprey, que era uno de las rapaces que hablaba yo ahora, que se queda a veces aquí en Costa Rica, y no solo se queda, se le ve jalando ramas, como si fuera a hacer un nido, como una práctica para hacer nido o para hacer su refugio. Es un dato interesante que también sucede en algunos otros. Solo sucede en el caso del Osprey con los individuos de primer año. Gracias. Dice la compañera Susana García, dice, lo siento, estoy súper preguntona. Quizás sabe David decirme por qué el gavilán tijereta migra. Es un residente reproductivo que pasa la mayor parte del año en Costa Rica, pero luego viaja a Sudamérica por algunos meses. ¿A qué responde ese movimiento? ¿Por qué no se queda? Muy buena pregunta. Ese movimiento responde a temas genéticos. Es probable que la migración en el lane tijereta sea algo que venía desde antes. Inclusive hay poblaciones, no sé si sabía, pero hay poblaciones en Florida que también se mueven, que llegan hasta Florida también a anidar. Ellos hacen esas migraciones intratropicales, ¿ok? Y es algo que todavía tienen en la genética. Estos animalitos principalmente son insectívoros, y es muy probable, todavía no se sabe, pero es muy probable que se muevan de acuerdo a la abundancia de insectos, que puede cambiar también en los trópicos, porque acuérdense que los insectos cambian de acuerdo a las poblaciones de insectos cambian de acuerdo a la fenología y a las estaciones del año.
Lo vemos, por ejemplo, con los abejones de mayo en este momento, pero sucede también con muchas especies de insectos. Entonces, sí, la abundancia de alimento es lo que provoca esto. Gracias, profesor. Los saludan también desde Baja California y desde Chiapas y le agradecen su charla. Preguntan acá, una persona que se identifica como iPhone nada más, ¿cuál es el ave rapaz más grande de Costa Rica? Ok, lo que hablábamos antes, que el tema de grande es muy relativo, ¿verdad? Entonces, para el compañero iPhone, básicamente podríamos decir que la especie más grande en peso es el águila arpía, que el último registro, si no más me equivoco, fue en 2010, en enero del 2010, de un águila arpía que una hembra puede llegar a pesar 9 kilos. Como dato curioso, pueden levantar 3 veces su peso. Aparte de esto, pues una envergadura de 2 metros, ¿verdad? Eso dice mucho. Claro. Pregunta el compañero Francens, el colega Francens, bueno, tiene su mano levantada y tiene alguna pregunta. Fran, adelante. Adelante, Hola. Fran, ¿tiene alguna pregunta? Sí, gracias. Buenas noches. David, qué gusto saludarte, hombre. Mira, es que me llama la atención sobre el número de aves que escriben, que incluso dan cifras de millones. Una vez estuve en Quecoldi y te soy sincero, o sea, nada más veía los vortex pasando y demás. ¿Cómo calculan ustedes los números, David? Si puedes decirme algo al respecto. Te agradezco mucho, ¿verdad? Y gracias, Luis, de verdad. Un abrazo para todos. Mi amigo Frank, un saludo también a la distancia, estimado, gran amigo. Sí, Frank, eso es una pregunta muy buena que sería mejor verla a nivel práctico, ¿ok? O sea, que usted y yo vayamos a este lugar y nos demos cuenta, ¿ok? ¿Cómo funciona la migración? En este caso, se le llama conteos de aves migratorias, pero no es un conteo realmente. Si ustedes se ponen a ver, contarlas es prácticamente imposible. Esto no es un conteo, esto es una estimación, ¿ok? Usted ve la parvada subiendo en la termal, pero llega el punto en el que empiezan a moverse horizontalmente y no verticalmente. Ahí, cuando ellos empiezan, si usted los empieza a contar así como estamos viendo en el video, se va a enredar y nunca va a poder estimar. Pero los protocolos de conteo migratorios dicen que cuando ellos llegan al punto máximo, empiezan a moverse hacia una dirección, porque pues están migrando, ¿verdad? Dos cosas. Como un paréntesis, esto es una forma para detectar sopilotes locales de sopilotes migratorios. Los locales solo toman parvadas y hacen movimientos erráticos en direcciones distintas, mientras que los que son migratorios siempre se van a ver tomando la parvada y después dirigiéndose a un punto específico. Digamos que usted esté viendo a la distancia esa parvada que está por ahí en el video. La parvada va a llegar a un punto máximo, a su tope, a un punto máximo y va a empezar a moverse, digamos, hacia el sur en este caso. Cuando empiezan a moverse, usted traza una línea imaginaria en su mente y empieza a estimar. Va contando o va estimando de 5 en 5 o de 10 en 10. Pasaron 5, pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20. Ok, cualquiera diría, pero ¿cómo hacen eso? Sí, eso a cualquier persona le va a dar diferente. Vieras que cuando usted y yo vayamos ahí, yo le voy a enseñar que no da diferente. Se ha hecho experimentos en los que a los contadores se les somete a una comparación individual y cada uno da números muy cercanos, no exactos, porque como les digo, no es un conteo, es una estimación. Pero resulta que Frank contó 1500 en una parvada, David contó 1520 y Diego contó 1505. Las diferencias, aunque ustedes no lo crean, en un número tan grande, son así, son diferencias de más o menos 15, más o menos 20. ¿Okay? Esa es su explicación, amigo. Muchas gracias, profesor. Tenemos la pregunta de Jimmy. Adelante, Jimmy. Otra vez, David, vamos a ver.
Hawk y Falcon, ¿verdad? Bueno, sabemos que todas las aves tienen una manera singular de volar. Algunas me imagino que volarán un poquito igual, y lo cual uno así visualmente uno falla. Pero ¿cuál es la diferencia realmente entre Hawk y Falcon? Porque si yo me voy al diccionario, los dos son halcones, ¿verdad? En una traducción literal, ¿verdad? Pero ¿por qué esta diferencia entre Hawk y Falcon? Y todavía le podríamos agregar el kite, pero kite sería un papalote, ¿verdad? Digamos, o es por la manera que vuela. Sí, claro, esa es una muy buena pregunta. No es acorde, digamos, al tema que tratamos hoy. Tengo una charla que es sobre específica sobre aves rapaces que nos divide en los grupos, ¿verdad? Entonces podemos ver estas especificaciones y de hecho Kite sí tiene ciertas diferencias bastante marcadas. Pues los halcones tienen sus características, principalmente las alas puntiagudas. Los halcones taxonómicamente están súper relacionados con las loras, por ejemplo, y están lejos de estar relacionados con los hawks, con los gavilanes como tal. Eso es a nivel taxonómico, ¿verdad? A nivel genético. Entonces ahí empezamos a ver diferencias grandes. Si algún día usted se encuentra un halcón herido o algo y usted lo agarra, le va a pegar un buen mordisco. El pico es muy fuerte y es muy filoso. Generalmente tienen inclusive hasta un pequeño, entre comillas, diente o una fila, ¿verdad? Mientras que si usted se encuentra un gavilán, usted tiene que cuidarse de las patas, porque si no lo va a prensar y lo va a arañar duro. Pero nunca, o prácticamente nunca, lo va a morder. El pico es más débil. ¿Ok? Diferencias hay un montón, pero como le digo, en este caso sí, le voy a pasar esa información para que la lea más específicamente. Los kites, por otro lado, tienen las patas muy pequeñas. Sus presas generalmente son insectos, mientras que, por ejemplo, si nos vamos al género Accipiter, los dedos son más largos porque son especializados para cazar aves. Los Accipiters se catalogan como hawks, ¿verdad? Aparte de esto, hay un montón de clasificaciones como Hawk Eagle, por ejemplo, como Sea Eagle. Hay un montón de clasificaciones que en ese otro material se especifican y con mucho gusto, como le digo, se lo puedo facilitar. Gracias, profesor. Nos preguntan en YouTube Live, Nanita Zúñiga dice, buenas noches, muchas gracias por tan buena información. ¿Podría por favor hablar de la especie que come avispas? Sí, claro, ese es el género Apis. Básicamente es un género el género Pernis, perdón. Es un género principalmente del Viejo Mundo, ¿verdad? Acá no tenemos nada similar, ¿verdad? Es de la subfamilia Pernidae y básicamente su nombre se deriva de su comportamiento. Son animales que comen avispas. Le puedo pasar también un poco más de información al respecto. Hay varios pernis, ¿verdad? Principalmente Pernis apivorus, Etylorhynchus, que los dos estos los mencionamos ahora, son migratorios, Pernis celebensis y Pernis sterei. Como les digo, son del Viejo Mundo y se alimentan principalmente de larvas de avispas, ¿ok? Esa es la diferencia principal y por eso es que se llaman así. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta en YouTube Live de parte de Oscar Soto. Él pregunta, ¿qué características hacen más especial la costa del Caribe que la del Pacífico para favorecer las migraciones? Ok, si usted lo ve en un mapa, se da cuenta, por ejemplo, que si usted viene prácticamente de cualquier lado de Estados Unidos, es más corta la distancia si usted pasa por el lado Caribe, correcto. Por otro lado, hay varias especies que también pasan zonas oceánicas, ¿ok? Entonces se puede mover por medio de esas islas. En el Pacífico no hay tantas de estas islas para moverse, para quedarse y para poder alimentarse. Sí hay especies que lo hacen, que pasan por el Pacífico. Se han encontrado peregrinos en la isla de Coco, por ejemplo, o también águilas pescadoras, pero son especies de las que hablamos que hacen el vuelo tipo flapping, que es aletina.
Entonces, eso, y por otro lado, bueno, no sé si usted ha visto que es un poco más húmedo también y aparte hay más riqueza en la parte, en toda la parte Caribe que en la parte pacífica, ¿verdad? Y está mucho menos habitada, por otro lado, en cuanto a temas de seres humanos. Las termales también son mucho, mucho más bravas, por decirlo así, en la parte Caribe por el tema de la humedad. Bien, gracias. Preguntan acá en el chat de la videoconferencia el colega Pablo Bolaños, ¿cuáles son las principales amenazas antropológicas, antropogénicas me imagino, o naturales que tiene la migración de rapaces? Ok, si estamos hablando de antropogénicas, es la persecución directa. Por años de años se ha dado la cacería de estas especies, ya sea por deporte o porque hoy tengo ganas de ir a volar bala, o también eso es principalmente. Aparte de eso, la pérdida del hábitat, pues muchas de estas especies, vuelvo a poner el ejemplo del osprey para que entendamos, es un águila pescadora. Pues el osprey no sabe identificar que es un estanque de trucha y que no. Pues resulta que se da muchísimo en las zonas semi-rurales y rurales que cazan en los estanques de trucha de gente que se alimenta de esas truchas, obviamente. Pues ahí es donde les vuelan bala. Eso para dar un ejemplo. Después de ahí, pues la infraestructura es otra también, y la contaminación, porque usted llegó y le puso racomín a la rata, y la rata en la noche, fue capturada por ese halcón, y ese halcón pues se murió envenenado. La persecución directa generalmente va a ser la principal causa. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí con mano levantada en el chat de la videoconferencia. Adelante, Tommy Farulla, con su pregunta. Buenas noches, saludos desde la zona sur. La pregunta es que si es la misma de Jimmy. Ahora, que si algunas aves rapaces se quedan de camino, digamos como que vienen desde norte a sur y se quedan en Costa Rica. Claro que sí, eso pasa mucho. Hay muchas especies que invernan. Sucede con las más cuantiosas, por ejemplo, gavilán aludo y por ejemplo el sopilote. Muchísimos se quedan, pero son cantidades grandes, ¿verdad? Que se quedan acá porque encuentran en Costa Rica un lugar bastante apto. Muchos juveniles se ven, por ejemplo, y si usted lo ve en cierto lugar en un año, puede que lo vea en el mismo lugar durante los años consecutivos. Y algunos se quedan aquí invernando. Ellos siempre vuelven, digamos en el caso de los saludos, pero por ejemplo los osprey se quedan toda la temporada. O sea, ellos vuelven hasta prácticamente un año después, se devuelven a sus zonas de anidación, se quedan aquí de vacaciones. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas ni en el YouTube Live, solamente comentarios que agregan a la charla del profesor. Por supuesto, los invitamos a que lo revisen, y tampoco hay más preguntas acá en la videoconferencia. Perdón, bueno, acaba de surgir una. Vamos a ver, profesor Jonathan Sequeira, adelante con su pregunta. Sí, gracias, profesor. He visto que el swallowtail kite a veces carga frutas en el pico. ¿Está documentado que realmente se los comen? Sí, eso es un tema también. Bueno, es una especie migratoria claramente, pero sí es un tema más específico de la especie como tal. Pero sí, claro que sí, eso sucede. Se comen los frutos. Yo mismo lo he visto en grupos. Bueno, ellos generalmente andan en grupos, ¿sabes? Andan solitarios, pero también andan en grupos. Ellos sí comen esas frutas. Bien, estamos terminando allá con las preguntas. Tenemos que agradecerle al profesor, en este caso David Araya, la posibilidad de acercarnos a este nivel de conocimiento, al menos una pincelada de lo que se puede saber acerca de las migraciones, información importante que podemos compartir con nuestros turistas. Agradecerle enormemente la donación de su tiempo, tanto a él como a las iniciativas de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, quien, como les repito,
han donado en conjunto con el profesor la posibilidad de que esta noche tengamos acceso a esta información. Profesor, no sé si usted desea despedirse de su audiencia. En total tuvimos gente de 6 países, llegamos a 97 personas acá en la videoconferencia y cerca de 85 personas más en las diferentes redes sociales que utilizamos para poder difundir esta información. Profesor, adelante, una despedida si es posible. Gracias. Claro, estimados compañeros, muchísimas gracias. Un placer impartirles conocimiento. Cuando gusten, ahí les queda mi contacto también. Y estamos siempre para servirles. Qué dicha que la charla no fue solo de Costa Rica, que había gente de 6 países diferentes, porque el objetivo básicamente era esto, aprender sobre la migración en general de rapaces y no solo de acá. Porque pues es un fenómeno que sucede hace miles de años y es importante conocer por lo menos las bases, y ya después de ahí mucha gente sucede que entra un poco más. Como les digo, estamos para servirles y muchísimas gracias por la oportunidad.